ponente para esta cuestión magistral, el ingeniero Carlos Corona Martínez, egresado del Instituto Politécnico Nacional. No sé si hay alguna otra escuela de ingeniería en el mundo, pero yo creo que no. Sí, no, ya me eché de cabeza de dónde soy, ¿verdad? Bueno, tiene 17 años, tuvo 17 años en la Comisión Federal, en todas las actividades que se les ocurran, y actualmente en la iniciativa privada está coordinando y promoviendo los proyectos de automatización y comunicación de subestaciones eléctricas en las áreas de transmisión, distribución y generación del sector eléctrico, de gas, petróleo e industria, así como todo lo relacionado al proceso de Smart Grid para estos sectores. Es miembro del IEEE, Sección México, Control de Protecciones y Comunicaciones, representante ejecutivo de Siemens en la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME, no sé si hay otra cámara tampoco, no, ¿verdad? Tampoco. Miembro del Comité IEC 61850 del ANSE, no sé si hay otro certificador en el mundo también. Vocal ejecutivo de la Secretaría de Energía en el tema de certificación de especialistas en energías renovables y eficiencia energética. Vocal y asesor técnico del Grupo de Energía del Consejo Coordinador Empresarial en su variedad Céspedes, que es la parte ambiental. El ingeniero nos va a hablar sobre de la infraestructura de telecomunicaciones y redes inteligentes. Yo solamente agregaría de que actualmente todo el mundo está hablando del Internet de las cosas, todo el mundo está viendo ya el iPhone 10 y el Galaxy, sabe qué números y todo controlado por el telefonito, pero nada de eso funciona si no hay infraestructura y si no hay redes inteligentes. Redes hay muchas, inteligentes pocas. Entonces vamos a escucharlo con mucha atención para poder tener esta magnífica conferencia en orden. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Yo sé que ya es un poquito tarde, así que vamos a tratar de hacer una charla más que una ponencia. Y lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible porque yo sé que también ya todo el mundo tiene ganas de irse a descansar. Ha estado todo el día aquí. Vamos a empezar con un pequeño video que creo que nos da muchas referencias del tema. Estamos viendo muchos movimientos en las redes eléctricas.
Definitivamente todo nos ha estado cambiando en los últimos 20 años. El crecimiento del consumo de energía ha sido exponencial y obviamente esto hace que nos cambien las matrices de cómo ver los procesos de energía eléctrica. Empezamos a ver la interacción de diferentes elementos, de diferentes componentes en la red eléctrica, en donde todos y cada uno de los participantes pues empiezan a tener intercambio de información. Y obviamente se vienen desplazando todos los procesos. Es definitivo, yo creo que lo hemos visto en todo este foro, el requerimiento de energía en México es constante y eso va a seguir siendo muy dinámico. Tenemos compromisos, lo estábamos viendo, de tener en 2024 metas del 35% de energías limpias. Y se vienen formulando las preguntas: ¿por qué pensar en redes inteligentes? ¿Qué son las redes inteligentes? ¿Cómo se aplican las redes inteligentes? ¿Qué es lo que los motiva? Porque empezamos a hablar de infraestructura, empezamos a hablar, pero ¿qué va motivando todo eso? Se vuelve fundamental. Estamos viendo que con la entrada de energías limpias, de energías renovables, vamos a vernos con necesidades fundamentales de empezar a tener más balanceo de energía. Nos cambia la forma y la estructura de operar una red eléctrica, se vuelve fundamental. Empezamos a ver todas las fluctuaciones porque cuando tenemos sol hay energía, cuando tenemos aire hay energía, pero ¿qué sucede cuando esos elementos principales se acaban, se van apagando? Pues dejamos de tener movimiento, dejamos de tener energía en la red y nos causan temas como estos, ¿no? Tenemos una infraestructura que tenemos que empezar a modificar y todos estos son parte de los motivadores por el que tenemos que pensar en redes inteligentes. ¿Cómo empezarlas a modernizar? Se vienen temas de generación más verde, de energía más eficiente, en donde hablamos de turbinas, hablamos de diferentes componentes que nos van a permitir hacer más eficiente el proceso eléctrico. Todo esto nos está llevando a pensar en redes inteligentes y cuando estamos hablando de redes inteligentes, no únicamente estamos hablando de la distribución, estamos hablando de la generación, estamos hablando de la transmisión, del manejo de los grandes bloques de energía. Se vuelve fundamental. Temas tan fundamentales como eficiencia en los procesos, así como la propia producción de energía, son temas fundamentales en el proceso de las redes. En incorporación de nuevas tecnologías, que lo vamos a ver en el futuro no muy lejano en México, ya tenemos ahora sí, dentro de lo que es la base del mercado eléctrico, pronunciamientos para que se lancen proyectos de corriente directa. Esto es básico en México. En México tenemos 80 años trabajando con corriente alterna. Sería entrar en México con lo que es corriente directa. Con lo que es energía solar se sigue trabajando y se está haciendo de una forma muy dinámica, pero obviamente todavía las potencias que se requieren para incorporación a esta red están apenas en pleno desarrollo y en pleno apogeo. Esto se vuelve importante dentro de todo el proceso de las redes inteligentes. Empezamos a ver que tenemos y que necesitamos el control de todas esas energías que van a entrar. Nos tenemos que empezar a preparar para tener esos elementos. Y México, puedo decirles gratamente que se ha vuelto pues bastante interesante en el desarrollo de todos estos proyectos. México ha avanzado muchísimo en los últimos 30 años y lo vamos a ver en las siguientes láminas. Pero algo que se vuelve fundamental es que nuestras prioridades en el manejo de energía eléctrica, pues al principio lo estábamos haciendo con mucha seguridad, después estamos hablando de calidad de energía, no únicamente calidad de suministro, sino ya empezamos a hablar de temas de calidad de energía. Seguimos manteniendo la continuidad del servicio, asegurando el suministro de energía eléctrica, pero entra un factor que no estábamos muy acostumbrados a ver nosotros en el sector, que era la rentabilidad. Y la rentabilidad también se vuelve parte fundamental como uno de los motivadores a tener más información y a fortalecer el proyecto o los proyectos de redes inteligentes. Ahora sí, si me ayudan un poquito, ¿a quién le gustaría ayudarme? ¿Qué piensa que es red inteligente o qué piensa que es Smart Grid? Con toda confianza, no es pregunta de examen, sino para que entremos precisamente en el contexto.
Una red inteligente es la colección de datos. Okay. La colección de datos con el objeto de hacer algo con ellos. Okay. Y esos datos nos sirven para la toma de decisiones, inclusive decisiones automáticas que estén en algoritmos ya preconcebidos en esas pequeñas células, y vamos a ir tomando decisiones con respecto a alguien rector que puede ser el sistema eléctrico, el despacho de energía de un sistema eléctrico interconectado. Ok, correcto, sí. Bueno, lo que yo he escuchado es que es todo un esquema, un proceso para hacer gradual tanto la transmisión y distribución para que se lleve la energía al lugar donde más se necesita en el momento que se necesite, y donde no se necesita, pues es a desviarla hacia consumos punta, ¿no? Como podría ser la industria, por ejemplo. Sí, yo creo que si analizamos cada uno de los puntos, todos son las bases de las redes inteligentes. Realmente es cómo instrumentar el proceso eléctrico para tomar mejores decisiones. Y cada uno de los puntos que ustedes mencionaron son parte fundamental de la red inteligente. Es importante que para que empecemos a hablar de redes inteligentes, empecemos con normatividades, en donde estemos involucrados desde los consumidores, los actores, los gestores, los que van a participar dentro de los mercados de energía para empezar a manejar toda esta información. México se transformó. En menos de 2 años estamos viviendo una reforma energética y esto nos obliga precisamente a tener más movimientos, más dinamismo en el proceso de las redes inteligentes. Ha cambiado la estructura, nos están dando nuevas formas de un mercado de energía que no estábamos acostumbrados. La dinámica que tenemos en México pues ha sido gigantesca en menos de 3 años. O sea, estamos corriendo lo que en otras partes del mundo se ha llevado un proceso gigantesco. Pero en México considero, y de verdad lo vivimos nosotros dentro de la casa, que sí estamos preparados para los retos. ¿Qué es importante hacer? Empezar con la normalización. Cuando hablamos de normalización y hablamos de infraestructura de comunicaciones, tenemos que hablar con el lenguaje. ¿Cuál es el idioma que normalmente nos ayuda ahorita a comunicarnos en todas partes del mundo? Pues ya van a ser casi 2, ¿no? Estamos hablando del inglés y del chino, ¿no? Como los idiomas fundamentales. Dentro del proceso eléctrico se vuelve importante la normalización. Y dentro de esa normalización existen especificaciones, existen ya lenguajes de comunicación entre los diferentes dispositivos. Esa normatividad es parte de lo que en México, les puedo comentar de verdad con toda la certeza, de que es algo que se viene desarrollando desde hace más de 10 años. Tenemos un desarrollo impresionante de lo que es la normatividad IS 61850. Esa es la parte fundamental, esa es la comunicación de todos los dispositivos eléctricos en este momento en gran parte del país. Es un trabajo que ha venido desarrollando muchos de los fabricantes y sí puedo decirlo con la Comisión Federal de Electricidad, que se está trabajando en una forma muy dinámica y lo vamos a ver. Otro de los puntos fundamentales en todo este proceso es donde tenemos que tener mayor control de la distribución de la energía, en donde tenemos que tener control descentralizado, recomposiciones automáticas de la red, gestión adecuada de los activos, automatización de servicios a consumidores, integración de la microgeneración, que en los futuros meses y años se va a venir dando. Es parte de los procesos de estandarización que tenemos que estar replanteando y verificando para realmente llegar al tema de redes inteligentes. Pero para todo esto se requiere la infraestructura de comunicaciones. Resulta que tenemos elementos fundamentales como fibras ópticas, que tenemos onda portadora, pero tenemos que empezar a hacer la administración de todos esos procesos. Y se vuelve fundamental porque en este momento que se están colocando cientos de miles de medidores, pues hay que empezar a limpiar la infraestructura de comunicaciones. Y estamos hablando de sistemas Wi-Fi, estamos hablando de sistemas de radiofrecuencia, estamos hablando de fibra óptica. La comunicación se vuelve fundamental en todo el proceso. Lo mismo sucede en la transmisión, y si ven son parámetros muy similares,
donde la gestión de activos es fundamental, el monitoreo constante y la estabilidad de la red o del sistema eléctrico es fundamental. Todo esto lo obtenemos de la instrumentación de todo el equipo primario, que es la base de la red inteligente. Y un instrumento puede ser un relevador, un medidor de gas, un medidor de temperatura. Todos estos elementos se vuelven fundamentales y son los instrumentos base que nos permiten la obtención de datos para empezar a tomar decisiones. Cuando empezamos a ver el esquema de redes inteligentes, vamos a ver que es fundamental precisamente lo que se está haciendo en México, muy fuerte. La zona metropolitana ya lo estamos viviendo, pero esto no quiere decir que nada más la zona metropolitana esté viviendo lo que es la modernización de la infraestructura de medición. Hay otras partes del país en donde se ha estado trabajando y no es una novedad. Tenemos más de 10 años trabajando en la modernización. Que se esté dando muy fuerte en la zona metropolitana se vuelve fundamental. Y empezamos a hablar de los temas de pérdidas no técnicas, en donde es uno de los elementos fundamentales. Empezamos a hablar de lo que es la automatización de las redes de distribución a través de los mecanismos seccionadores, elementos de sección automática en las colas de sistema o el mismo automatismo que se tiene que hacer en las subestaciones, tanto de la empresa productora, de la distribuidora de energía, como de los propios sistemas que tenemos a veces en empresas particulares. Y tenemos lo que es la automatización de los procesos de subestaciones de potencia, en donde todo esto nos va a permitir tener la información para toma de decisiones. Estamos hablando de los sistemas de administración de distribución de energía. Estamos hablando de lo que son los sistemas de medición y estamos hablando de los sistemas de administración de gran volumen de energía. Pero todo esto no es posible sin la infraestructura de comunicaciones que estamos comentando. Esto es la parte fundamental y es donde tenemos que empezar a estandarizar. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues para la toma de decisiones. Por eso, lo que están comentando ustedes se vuelve fundamental. La red inteligente efectivamente empieza desde la instrumentación del equipo primario y nos va a llevar hacia lo que es la planeación, hacia lo que es la organización de mantenimiento para toma de decisiones, para poder realmente administrar todos los procesos en el caso de lo que es una red eléctrica. ¿Qué vamos a obtener con esto? Mayor control, es definitivo. Que vamos a ver también mayor transparencia de consumo y costo, en donde ya la medición se vuelve fundamental y la vamos a poder ver también como usuarios, en donde vamos a poder ya hablar con quien nos suministra energía eléctrica y determinar que en algunas ocasiones nuestro factor de potencia tiene problemas, donde empezamos a tener problemas de derrateo, vamos a empezar a hablar de un mercado de energía verdaderamente. Vamos a hablar de mayor conciencia ecológica. Esta parte se vuelve fundamental. El hecho de estar construyendo infraestructura eléctrica con características donde no tenemos tanto equipamiento, donde no tenemos que tender cable de control, tanto cable de control, porque actualmente ya se utiliza mucha infraestructura de fibra óptica, como sucede aquí en la zona metropolitana, de verdad le pegamos mucho menos de lo que puede ser con proyectos anteriores a lo que es el entorno ecológico. Se vuelve fundamental también. Sí, efectivamente, vamos a empezar a hablar de reducción de costos operativos. Es eficientar el proceso eléctrico, es realmente hablar de una administración de poder tener más eficiencia en nuestro proceso eléctrico. Y que vamos a tener mucho mayor control en reducción de pérdidas y mayor eficiencia en el servicio. Es increíble, yo creo que lo que vimos hace 2 semanas, olvidémonos de lo que nos pasó aquí en México, pero de verdad hay que reconocer al gobierno federal y a las instituciones que están involucradas con el gobierno federal. Lo vimos en Estados Unidos, todavía no pueden restablecer. México
Está ahora sí que trabajando con todo el dinamismo y los sistemas, a pesar de los sismos, a pesar de todos los problemas que tenemos de huracanes, el restablecimiento de energía eléctrica es muy dinámico. Hay que reconocer, yo creo que ese esfuerzo, y ese esfuerzo representó 80 años de haber trabajado en un solo proceso. Hablamos de una situación, dicen monopólica, pero yo creo que fue de mucho servicio. Con las redes inteligentes que hablábamos para la toma de decisiones, vamos a ver que tenemos gestión de la operación, los grandes escadas funcionando en México, obteniendo datos, obteniendo información en tiempo real, que eso es lo que nos permite en este momento restablecer servicios de energía eléctrica. Eso es lo que nos permite ver en forma dinámica en este momento cómo se está interactuando con los grandes, medianos y pequeños bloques de energía. Tenemos la gestión de la distribución, lo que es en este momento los automatismos o los semiautomatismos que estamos realizando para restablecer circuitos de distribución. Estamos hablando de que en los siguientes pasos estamos ya desde los mismos centros de control y que sabemos que también se hace mucho en la propia Comisión Federal de Electricidad, es la gestión de la fuerza de trabajo. Ya desde los mismos escadas, desde que sucede un evento, se está movilizando la gente, ya sale la documentación que indica la cuadrilla dónde trasladarse. El poder jalar la información de los relevadores de protección permite ubicar la distancia, el lugar donde se encuentra una falla y llegar a atender. Eso es parte de una dinámica que se vive en México. Y tenemos que esta misma infraestructura nos permite visualizar incluso el medidor en qué parte se encuentra, el nombre del usuario con el que se encuentra registrado. Para México, sí lo puedo comentar abiertamente, es una de las realidades que tenemos. Se está trabajando y se va a tener que seguir trabajando mucho. ¿Quién está aquí de Comisión Federal? Bueno, el ingeniero de la PM y mío de acá también. ¿Cuántos usuarios tiene la comisión? Si ustedes así a grosso modo imagínense, 40 millones de usuarios. Es un mundo. Poder ubicar a cada uno de los medidores, de esos 40 millones de medidores, es un verdadero reto y México lo está haciendo. Nos va a permitir empezar a hablar de planeación, de mayor predicción de lo que estamos haciendo actualmente. Todos estos softwares, todas estas aplicaciones, todos estos instrumentos nos permiten precisamente hablar del estado, comportamiento de clima, de empezar a prevenir, de tomar acciones preventivas en los procesos de redes inteligentes. Nos tenemos que ajustar a los cambios, eso es definitivo, es parte del proceso. En donde ya hablamos, eficiencia económica, la confiabilidad de las fuentes de alimentación y cada uno de los recursos que sean totalmente eficientes y amigables hacia el proceso. Los centros de control, esto con autorización de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ven aquí ustedes es un centro de control. Es un centro de control que opera en la península de Baja California. Este sistema de control ha permitido levantar lo que es las contingencias que se han presentado en cuestiones eléctricas a la Comisión Federal de Electricidad. Estos sistemas, cuando viene un evento o un evento como un huracán, que se abren interruptores, que se quita mucha de la información de los usuarios, aquí se recibe toda la información y desde aquí se empieza a organizar todo el movimiento de restablecimiento de energía, incluyendo el mando o las órdenes de trabajo para que las cuadrillas se despachen. Esto es México, no es otra parte del mundo. Proyectos como la IESCA. La IESCA se desarrolló como un proyecto de última generación, con estas mismas características, con esa dinámica de tener estandarizada la ingeniería que se utilizó para producción. Normalmente la IESCA está preparada para suministrar, creo que la mitad de la energía de Guadalajara en un momento dado, una sola central hidroeléctrica. Es increíble. Sí les puedo decir que las máquinas efectivamente son extranjeras, sí les puedo decir que efectivamente mucho del equipamiento viene del extranjero, pero ¿qué es lo fundamental? Quien desarrolló la ingeniería, la integración,
fueron técnicos mexicanos. Y eso es fundamental en este foro, en donde estamos viendo todos los desarrollos tecnológicos, que empezamos a hablar de redes inteligentes, y son tecnólogos mexicanos. El 99% tecnólogos mexicanos. ¿Quién hace las pruebas de eficiencia de las máquinas? Tenemos aquí a la institución, a la PEM. O sea, tenemos ingeniería de verdad de calidad. Sureste del país. Energía renovable. Esto no es Alemania ni nada de esos países. Estamos viendo más de 2,000 generadores en pie en el sureste del país, para la potencia que se está desarrollando en este momento. Esta subestación que ven ustedes aquí se llama La Mata La Ventosa. Es un productor de energía. Quien menos se imaginan es Cifra Walmart, que está operado por Electricité de France o por alguno de los operadores de energía. Pero esta subestación, Cifra Walmart, de los productores de energía que se tienen en este momento. ¿Qué fue lo que se hizo en el diseño de la subestación? Tecnología de última generación. Estos son los interruptores, las cuchillas. En lugar de llevar todo el cable de control a los tableros, aquí mismo se colocan los controladores de bahía y únicamente fibra óptica se saca hacia los tableros de control principal. La media tensión de la misma forma, fibras ópticas y, como ven ustedes, limpias las subestaciones. Estamos hablando de estandarización. Estamos hablando de protocolos de última generación diseñados en México. ¿Pero qué creen? La subestación Ixtepec Potencia. Esta subestación, sí les puedo decir, que es una subestación única en el mundo, en el caso de infraestructura de comunicaciones, en el caso de ingeniería de control, de protección, de adquisición de datos. Aquí el IEC 61850 está trabajando en su máxima expresión. No hay ninguna subestación en el mundo, y esto sí se los puedo decir como Siemens, que tenga las características de interoperabilidad. Fue uno de los trabajos importantísimos que se hizo con la Comisión Federal de Electricidad, en donde se estableció desde un principio en la construcción de la subestación de que no importaba el proveedor de energía que tuviera que entrar. La facilidad de poderse interconectar a una subestación eléctrica está basada precisamente en esa interoperabilidad. No podían depender de un solo fabricante para poder construir la subestación. Eso permite que diferentes fabricantes con diferentes equipos se puedan conectar. Y lo más orgulloso por lo que nos podemos sentir, quien desarrolló todo este trabajo, independientemente de que muchos de los equipos de protección y de control vienen de Alemania, son técnicos mexicanos. Técnicos mexicanos que actualmente incluso muchos están trabajando en muchas de las proveedurías de energía eléctrica en este momento. Y que son los que siguen construyendo esta red, que son los que siguen construyendo base de esta infraestructura de instrumentación, de control para redes inteligentes. Pero no es lo único. Hablamos de la zona metropolitana, el Valle de México. Las características con las que se han desarrollado, ustedes pasan, no sé si por Plaza Galerías, ¿la han visto? Del lado derecho, donde estaba antes una subestación, ven ustedes un edificio así un poquito angosto, de 60 por 60 más o menos tiene el edificio. Está construida la subestación Verónica con las mismas características que Ixtepec Potencia. Una subestación encapsulada en 230 kilovoltios, transformadores con características también muy diferentes, con instrumentación que permite ser supervisado no únicamente el comportamiento del gas, el comportamiento de gases en el aceite. El aceite tiene características diferentes a lo que se ha trabajado en otras partes del mundo. Esto ha sido verdaderamente un trabajo en conjunto que se ha desarrollado con mucha fuerza. Y otra vez regreso. ¿Quiénes? Técnicos mexicanos. Y no hablo Siemens, hablo Comisión Federal, integradores, todos técnicos mexicanos. Son desarrollos tecnológicos. ¿Dónde creen que sea esto? ¿O el modelo? ¿Alguien se lo imagina? Es Chapultepec, subestación de Ana. Actualmente está uno enfrente de la Torre Vancomer, del lado derecho, lo único que ve son estas chimeneas.
En la parte de abajo, en etapa de energización, la subestación Diana, construida. Igual, tecnología de diferentes fabricantes, integración de la propia Comisión Federal de Electricidad que está haciendo con esas características de infraestructura de comunicaciones. Se vuelve fundamental en todo este desarrollo. Y ahí las tienen ustedes. Subestación Verónica, subestación Narvarte y subestación El Rosal. El PowerPoint sí se ve muy bonito, pero estas son realidades. Y son realidades de técnicos mexicanos, de especialistas mexicanos, de gente que como ustedes en este foro han estado participando. Si esto no es empezar a hablar de redes inteligentes, si esto no es tener la infraestructura en México o estar trabajando en el desarrollo de la infraestructura para una red inteligente, pues estaríamos hablando del futuro. Estas son realidades. Aquí estamos verdaderamente lo que se está haciendo en México. Y creo que es para sentirnos muy orgullosos. Pues bien, el reto es que las grandes plantas van a seguirse construyendo. Ya vimos, hay más requerimiento de energía. Tenemos que bajar definitivamente la emisión de contaminantes porque cada día estamos viviendo todos mucho más el cambio climático. Lo estamos viendo con los últimos eventos que se están presentando, no únicamente en México, en todas partes del mundo. Empezamos a hablar también de almacenamiento de energía. Los siguientes pasos es el almacenamiento de energía, y almacenamiento de energía va a ser incluso en los propios autos que ya se están viniendo a México. Pues no estamos hablando de elementos futuristas, estamos hablando de una realidad en donde para conectarse, para poder cargar un coche, el sistema está supervisado. Mediante conexión fibra óptica está subiendo la información para ver cuánto consumo de energía hay en ese momento con los automóviles. Si hablamos de la medición es parte de las realidades. Y aquí los ingenieros que nos acompañan de Comisión Federal, ¿como cuántos se están poniendo en la zona metropolitana? Estamos hablando más de 300,000, ya llevamos casi más del 1,000,000, ¿no? A nivel de todos los fabricantes que se están trabajando, de medidores inteligentes. Y si preguntamos cuál es la infraestructura, se utiliza la infraestructura de fibra óptica, se utiliza lo que es el WiMAX, se está utilizando la red de telefonía. Todos y cada uno de los fabricantes se están integrando. Eso es redes inteligentes. Y en México estamos siendo realmente bastante activos en todo lo que es el trabajo. Señores, estoy a sus órdenes. Gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta, las dudas las hacemos más grandes y los podemos confundir un poquito más. Así que sin problema. Sí. Gracias. En la parte tú mencionabas a los integradores que han sido mano de obra mexicana quienes han hecho la integración de estos proyectos. En otras conferencias, hablando con los operadores Vestas, Enel, nos mencionaban que realmente ellos han tenido mucha dificultad en encontrar mano de obra especializada para la integración de los proyectos. Entonces, mi pregunta es, a tu parecer, ¿cuál es el camino que deben seguir los integradores mexicanos para ser competitivos? Porque ya no eres competitivo a nivel nacional, o sea, ya todas estas compañías que están viniendo a México nos comparan con el mundo, o sea, ellos salen a cotizar y salen a cotizar al mundo, ya no solamente aquí en México. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es ese reto o hacia dónde tenemos que mirar los integradores para ser más competitivos y entrar de lleno y profesionalmente a este mercado? Fíjate que tu pregunta es fundamental. No sé quién nos acompaña de la academia. Parte fundamental que estamos viviendo no únicamente en México, sino en todas partes del mundo es la falta de ingenieros electricistas, no ingenieros mecatrónicos, no ingenieros en electrónica y comunicaciones. Nos hace falta mucho ingeniero electricista. La parte fundamental se ha estado moviendo, se ha diversificado en diferentes áreas. Efectivamente, muchas de las compañías salen al mercado,
Desgraciadamente, bueno, nosotros lo vivimos hace muchos años, cuando salíamos de la escuela con expectativas gigantescas de que podíamos hacer muchísimas cosas. Pero resulta que cuando nos enfrentamos al mundo real, pues nos damos cuenta que la falta de expertise a veces nos puede provocar incluso hasta un accidente, ¿no? Porque no sabemos manejar un desarmador o un multímetro a pesar de que en la escuela lo estuvimos haciendo. Nos hace falta hacer más conciencia ahorita en la parte educativa. Nos hace falta muchos ingenieros electricistas, principalmente. Tenemos una academia que está impulsando mucho el desarrollarnos en otras formas de las ingenierías, de las especialidades, pero si los conceptos básicos no los tenemos a veces perfectamente bien arraigados, bien motivados, de verdad se vuelve muy complicado. Entonces, tener un especialista de protecciones sin conocimientos básicos de electricidad no lo puedes tener. Tener un ingeniero de control sin saber bien lo que es electricidad, de nada te sirve. Entonces, puede haber mucha demanda, mucha demanda de especialistas, pero si los especialistas no tienen los conocimientos básicos, yo les puedo preguntar aquí a los ingenieros, ¿cuánto tiempo te lleva una especialidad de protecciones? Y la responsabilidad técnica que implica una configuración actualmente de un relevador de protección. Un relevador de protección actualmente te maneja, no sé si me ayuda alguien, mínimo un solo relevador para una función de protección me maneja 700, 800 variables. Pero si no conocemos las funciones básicas, regresamos. Tenemos que trabajar mucho en conjunto todos con la academia. Tenemos que retomar mucho de parte de eso y de verdad que yo sé que van a encontrar muchos especialistas. Lo hemos visto nosotros, ahora que tuve ayer la oportunidad de darme una vuelta por los stands, muchos jóvenes ex-Siemens que aprendieron, que saben, que están trabajando con los diferentes operadores. Pero regresamos, hay principios básicos y eso es parte de lo que tenemos que retomar mucho en la academia. Quisiera saber tu opinión con respecto a cómo afronta países del tipo, con la economía que tiene México, en la ruta tecnológica que tú estás planteando con respecto a las redes inteligentes. Y me explico de la siguiente forma. Todo esto va a costar. Nosotros tenemos ya una infraestructura, diríamos, tonta, así nació, es tecnología convencional. Agregarle eso, aunque vamos a obtener flexibilidad, podremos hacer arreglos de topología, cambios de flujo, pero finalmente alguien va a tener que pagarlo. Y en países como Alemania, pues no, es una economía totalmente diferente, el precio de kilowatt hora es diferente, la capacidad del bolsillo es diferente, pero teniendo aquí en México una política que inclusive no incentiva el ahorro, políticas subsidiadas, eso tendría que cambiar, ¿no? Y quizá una analogía que ilustra lo que estoy tratando de decir es, antiguamente pagábamos 200 o 300 pesos por el teléfono de la casa, ahora pagamos mucho más porque no tenemos un teléfono, tenemos 5, 6 o 7 teléfonos y ahora tenemos una cuota de 2,000, 3,000 o 4,000 pesos pagando por los puros teléfonos celulares de los hijos, de la esposa y hasta casi hasta el del perro, ¿no? Entonces, esto cuesta y entonces yo diría, en función de la masificación, es probable que los precios tiendan a bajar, pero eventualmente el paso 1, alguien lo tiene que pagar y es un costo alto. Gracias. Tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad 17 años, en el proceso de generación. Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de trabajo muy fuerte en los principios que fue la PEM. Ahora, con la transmisión y la distribución que estamos teniendo, te puedo comentar que sí han servido mucho esos 80 años en el caso de la infraestructura eléctrica en México. Estos 80 años permiten tener vamos a hablar ahora de una empresa de transmisión, distribución y generación de energía que creció y se preparó muchísimo.
De esto que estamos hablando de desarrollos tecnológicos, no sé si todos lo sepan, la propia Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad de estar viendo en tiempo real lo que sucede en una subestación en Baja California Norte, como lo hace en la península de Yucatán. Eso es infraestructura de tiempo real, en el que ven cuando se abre y cuando se cierra un interruptor. Y lo mismo pasa con la distribución y está muy regionalizada. Ese costo sí se ha pagado, y ese costo lo hemos pagado yo creo que todos como mexicanos. Y lo estamos viendo ahorita como resultados, lo que yo decía, el tiempo de restablecer el servicio de energía. Aquí en la zona metropolitana no estábamos tan acostumbrados porque efectivamente, y digo, nos lo encontramos en unas características paupérrimas. Lo que se está haciendo de trabajo, que ha sido un trabajo muy callado, ha sido un trabajo de mucho desarrollo. El hecho de estar hablando en este momento de la sustitución de la medición, te cambia la infraestructura por completo. ¿Y cómo lo pagamos? Bueno, pues, tanto a través del recibo o a través de los propios impuestos que llegan. Y a veces no llega lo suficiente para mantenimiento, para las condiciones de operación, porque se administra en otros sentidos. Pero somos nosotros quienes lo hemos estado pagando. Y estamos, yo creo que en el mejor momento para poder seguir haciendo crecer esta infraestructura. ¿Alguien más? Bueno, yo sí te quisiera hacer dos preguntas rápidas. Una, en la subestación de Juchitán ahora con el terremoto pasó algo, sí se afectó, porque creo que hay varias afectaciones, ¿verdad? En varias subestaciones. Sí, efectivamente, sufrió daños la subestación. Tenemos el contacto directo precisamente con las especialidades de transmisión y distribución. Sabemos que están ya en este momento al 98% preparadas ya para poder hacer la inyección de más energía renovable. Es información que tenemos de último momento y pues ahora sí que no somos la cara para poder externar esta información, pero sí hubo daños, definitivamente, y esos daños ya los está restableciendo la Comisión Federal de Electricidad, Okay. Muy rápidamente, muy dinámicamente. Y la segunda pregunta es, tú sabes que en Caname hay mucho trabajo de normalización en equipo eléctrico, ¿verdad? Y tú comentaste en alguna de tus láminas que hay que tener cuidado en la generación también, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en el momento que hay nuevos generadores y que no utilizaran equipo normalizado, ¿verdad? Que afectarían, pues porque va a ir toda la carga, va a ir a la red, ¿no? Entonces, si no usan equipo normalizado, ¿podría haber alguna afectación? Fíjate que afortunadamente la ley de la industria eléctrica es muy clara y te marca los parámetros que te garanticen la confiabilidad del suministro de energía eléctrica. Sí, definitivamente en este momento se toman los datos así en una forma muy abierta y todo el mundo dice, no, ya está abierto el mercado. No, yo creo que podemos empezar a tener precisamente mucha vigilancia y mucha supervisión sobre esos elementos. Buenas tardes, Gracias, Gilberto buenas. Huitrón de Sictronic. Me gustaría preguntarte cuál es tu visión del Internet de las cosas, con el avance tecnológico de los últimos años y en el futuro en 3-5 años que se van a integrar cientos o millones de dispositivos al Internet, ¿cómo afecta realmente al Smart Grid y a la industria eléctrica y cuál es tu visión sobre eso? Ok, mira, el Internet es una de las autopistas de manejo de información. Tenemos que aprender a administrar los procesos, los instrumentos, todos los elementos que se encuentran dentro de la red. Como lo dije, un solo relevador te da 700 variables. En un esquema de protección de una línea de transmisión o de distribución, tienes 3 o 4 relevadores funcionando, más un control de bahía. Estamos hablando casi 5,000 variables. Tenemos que regresar a los principios básicos. Cómo operar, cómo saber cuándo es un evento, una falla, cuándo puedes restablecer en una forma automática. Tenemos que empezar a administrar correctamente la información. Si no, nos va a pasar lo que nos sucede en cualquier site informático. Se nos caen o se nos saturan las redes.
Entonces, es una de las herramientas básicas y esa va a ser la herramienta fundamental. ¿Cuál va a ser uno de los puntos también básicos y de mucho que tenemos que vigilar mucho? Es la seguridad cibernética. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, pues ya lo vimos que se pueden meter en todos lados, hay que hacer y meter los suficientes candados que te permitan asegurar pues, el manejo de la información, porque ya en muchos lados se está trabajando con nubes, sobre todo para control. Entonces, es un futuro que sí ya estamos viviendo en México. Los vamos a invitar a pasar a la clausura, allá abajo, pero le vamos a dar un reconocimiento a Alcalde Corona por su magnífica exposición.